Profesor, buenas noches. Buenas noches, señorita. Adelante. Disculpa, profesor, se me había caído el internet y no pude contestar mi lista. Recién pude entrar después de tantos intentos. ¿Su apellido? Ochoa Melgarejo. Un momento. Listo, ya le puse las cosas. ¿Alguien más que llegó tarde? Con la pregunta sobre el proyecto o sobre el capítulo tercero. Entonces vamos a ver los instrumentos. El instrumento consta de nuestra variable, sus dimensiones, sus indicadores y las preguntas para cada indicador. Eso es un instrumento. Y nos sirve para recolectar los datos que son necesarios para cumplir con el objetivo de la investigación. Entonces, que será pues describir, será determinar, será establecer, dependiendo el diseño de investigación. Los instrumentos, ustedes generalmente lo tienen que adaptar de otra investigación, de otro autor, de otro modelo o de otra teoría. Por ejemplo, la calidad de los servicios, pues hay modelos establecidos con sus instrumentos. Pues simplemente ustedes indican de que para la investigación ustedes están adaptando al modelo o el instrumento de tal modelo o el instrumento de tal autor. Y cambiarán pues algunas palabras, ¿no? Que para adaptarse a su propio contexto. Entonces, repite, no hay necesidad de crear instrumentos salvo que no existieran. Pero si ustedes crean un instrumento, señores, es un poco complicado la validación. Aunque acá en la Universidad Nacional de Ucayali pues se hace más sencilla, ¿no? Simplemente se establece validación por oficio de expertos. Los 3 expertos que digan que es válido y se acepta. Pero en otros lugares, en otras universidades, pues es un poco más complejo. La validación. Por eso mi recomendación es adapten un instrumento ya validado. Y eso se considera, se pone pues en el marco teórico, se pone dentro de las variables, se pone en la asignación de la variable y se pone en los instrumentos. Carrasco 2015 manifiesta que los instrumentos hacen posible recuperar datos que posteriormente serán procesados para convertirse en conocimientos verdaderos. Entonces lo que se trata de obtener
con el cuestionario o con el instrumento es los elementos necesarios para poder contrastar nuestras hipótesis, que son pues la afirmación de que se han cumplido nuestros objetivos. Entonces, el instrumento va a corresponder a nuestra variable, a sus dimensiones, a sus indicadores. Vamos a obtener datos sobre esa variable con lo que sea repetido, dimensiones e indicadores. Y con esos datos pues vamos a tratar de realizar la prueba de hipótesis o la estadística inferencial para ver si se cumple o no nuestra hipótesis. Valderrama. Instrumentos, medios materiales que emplea el investigador para recoger, almacenar información. Bueno, se está repitiendo. Pueden ser formularios, pruebas de conocimientos o escalas de actitudes como Likert, semántico y de Goodman. También pueden ser listas de chequeos, inventarios, cuadernos de campo. Lo que más se utiliza son los cuestionarios. Y generalmente se utiliza la escala de Likert. En el caso que ese instrumento pues no esté validado, ustedes lo hayan creado, entonces tiene que validarse al momento de efectuar el proyecto. Si no se valida el instrumento, si no se saca su confiabilidad, el proyecto carece de rigor científico. En otras palabras, no es un proyecto de investigación científica, será un proyecto de otra cosa menos de investigación científica. Por eso, mi recomendación, adopten ya un instrumento validado. En caso de que quieran ustedes hacer su propio instrumento, pues tienen que crear primero una teoría de esa variable con sus dimensiones, sus indicadores, y después recién hacer las preguntas dependiendo de los indicadores. Este es un proceso muy complicado. Una vez que han hecho el instrumento, dependiendo pues a sus variables, a sus dimensiones, a sus indicadores, tienen que validar ese instrumento. Aquí en la Universidad Nacional de Ucayali, simplemente se hace una validación por oficio de expertos. Las 3 personas que conocen el tema validan nuestro instrumento diciendo pues, que con ese instrumento vamos a medir lo que se desea. Esa es la validez. Aquí en el punto 3.3, el último marginal, antes de la aplicación de los instrumentos de investigación es recomendable verificar si son válidos y confiables para el propósito técnico y científico que persigue el investigador. Entonces, repito, si el instrumento no es validado, su proyecto carece de rigor científico. .41 validez. La validez del instrumento, de los instrumentos de recojo de información se hará mediante la modalidad de oficios de expertos en la materia, lo que se aplica acá en la 1, para lo cual serán convocados docentes con grado de doctor o magíster que investiguen pues en
en el campo de nuestra variable, en el campo de conocimiento que corresponde a nuestra variable. En tanto, para la confiabilidad, esta se alcanzará sometiendo el instrumento al estadístico coeficiente alfa de Cronbach. Académicamente no se va a exigir que en caso que, pues, que quieran crear un instrumento, no se va a exigir que hagan la confiabilidad. ¿Por qué? Porque es complicado. Simplemente en el ítem de confiabilidad ustedes van a poner que cuando se realice la recolección de información se hará la confiabilidad del instrumento a través del alfa de Cronbach. Eso se va a aceptar académicamente. Pero señores, en caso pues que se quisiera aplicar la rigurosidad científica, ustedes tendrían que realizar una aplicación de ese instrumento a otra muestra parecida a donde ustedes van a trabajar. Entonces tendrían que buscar otras personas, otros elementos que son parecidas donde ustedes van a trabajar para aplicar su instrumento, una especie de prueba piloto, harían la aplicación del instrumento en esos elementos y de ahí recién verificarían pues si es confiable o no a través del SPS. Eso sería antes de realizar la investigación. Pero señores, para facilitarles a ustedes, en caso de que su instrumento no esté validado, tienen que hacerlo por oficio de expertos y en confiabilidad simplemente van a poner de que el instrumento será verificado en su confiabilidad al momento de realizar el recojo de la información, en donde con la base de datos pues se verificará su grado de confiabilidad a través del alfa de Cronbach. Repito, esto es solo por motivos académicos. En caso de que ustedes se hagan una investigación científica, señores, ya no se deja facilidad. Ustedes tendrían que aplicar su instrumento en otra muestra, diferente a donde va a hacer la investigación, pero parecida. Y si sale que es confiable, ahí recién se hace la investigación. Mientras no salga que es confiable o no sea válido, señores, no pueden aplicar su instrumento y por lo tanto pues su investigación carece de valor científico. Pregunta, por favor. Yo quisiera preguntar, profesor, buenas noches, Adelante, referente a lo que son los instrumentos. sí, O sea, lo que puedo entender es que vas a sacar de otra tesis, no lo que otro autor utilizó, ¿cierto? afirmativo. Y en ese caso, ¿cómo le podemos citar el instrumento que ese autor utilizó? ¿Cómo lo podemos citar en la tesis? Ya. Se lo cita primero donde dice variables. Aquí cita pues la definición del autor. Donde dice operacionalización de las variables, ahí se dice pues que ese instrumento corresponde o es adaptado de tal autor en tal investigación. De igual manera, en el marco teórico, cuando se hace la definición de las variables, cuando se toman los autores, en el autor pues que se va a adaptar la tesis o el instrumento se indica eso, ¿no? Las dimensiones, indicadores de estas variables son adaptados de tal autor y asimismo el instrumento.
en el marco metodológico, cuando estamos ya haciendo la validez y confiabilidad, en validez simplemente ustedes van a poner que el instrumento ha sido validado por tal autor en tal año, con tal investigación. Entonces, la validez y el autor, bueno, el instrumento y su validez y de dónde se obtuvo, pues se cita en varias partes de nuestras tesis. En las variables, en el marco teórico y en el marco metodológico. Pero ya no necesitan de oficio de expertos porque ya ha sido validado. De igual manera, la confiabilidad ya se demostró que es confiable en la otra investigación y simplemente ustedes ponen pues que cuando se obtenga la base de datos se realizará la verificación de la confiabilidad a través del SPS versión 25, 28 mediante el alfa de Chromebase. Más preguntas, por favor. Entonces, cuando evalúo un proyecto y no ha sido validado o no tiene la indicación de confiabilidad, señores, simplemente ese proyecto no es aceptado. Mientras un instrumento no sea validado, toda la investigación que se haga carece de valor. De igual manera, si no es confiable, ustedes están aplicando un instrumento pues, que no tiene rigor científico. Mi recomendación es buscar un instrumento validado y que ya haya demostrado que es confiable. Simplemente se indique eso, ¿no? Que ya fue validado y que la confiabilidad nuevamente será verificado pues cuando se obtenga la base de la investigación y se aplicará el análisis del SPS versión tal a través del alfa de Chromebase y nada más. Preguntas, por favor. Profesor, disculpe, ese es en el caso de científico, ¿no? O puede ser de... No necesariamente. Repita la pregunta. Sobre la validez y la confiabilidad, ¿ese es más que todo en científico o no necesariamente? Claro, en toda investigación científica. Y nosotros, pues, para obtener nuestro título, tenemos que hacer una investigación científica. Si la investigación no es científica, nunca le van a dar grado, ¿no? Por eso ese instrumento tiene que estar validado y ser confiable. Ya, profesor, gracias. Más preguntas. Recolección de datos. En tesis 2, pues empezaremos haciendo un repaso, digamos, del proyecto. Se hace una autoevaluación del proyecto y si está bien,
no hay problema, no se lo mejoran. Eso es en la primera unidad. En la segunda unidad ya se aplica el instrumento validado, confiable. Aplica el instrumento y se obtiene la base de datos. Eso lo haremos en tesis 2. La recolección de datos. En este acápite se describe el procesamiento que se va a seguir para aplicar los instrumentos o para realizar el experimento, ya sea de campo o laboratorio. Se señalan las condiciones, las situaciones, los tiempos, las actividades que se van a realizar. O sea, se aplica el instrumento, ya tenemos nuestra muestra, tenemos los elementos de la muestra, entonces simplemente a ellos se aplica el instrumento. Una vez que aplicado el instrumento, se saca la base de datos, se hace el análisis estadístico, descriptivo y se hace el análisis estadístico inferencial, realizando la prueba de hipótesis. Y esos son los resultados de la investigación. Prueba piloto. Valderrama. Bueno, llevar a cabo la prueba piloto significa aplicar el instrumento a personas que se consideran semejantes. Esto es lo que les indicaba anteriormente, una muestra parecida a la nuestra, pero diferente, otra muestra a la de la población objetiva de estudio. Esta prueba se aplicará en una pequeña muestra y los estadísticos aconsejan que cuando el tamaño muestral es de 200 sujetos o más, se lleve a cabo la prueba piloto con una muestra de 30 sujetos. Es decir, trabajar con el 15% del tamaño de la muestra. Los resultados obtenidos sirven para llevar a cabo la confiabilidad del instrumento de medición. Entonces, metodológicamente, si ustedes no han validado su instrumento o no ha sido validado por otro investigador, pues tendrían que también hacer la prueba piloto para verificar la confiabilidad. Entonces tendría que buscar una muestra parecida a donde se va a realizar la investigación y realizar ahí la prueba piloto. Entonces el autor Valderrama indica que aproximadamente pues, se puede hacer con un 15% del total de la muestra. Pero si el instrumento ya fue validado por otro investigador, ya fue demostrado su confiabilidad, ustedes no necesitan hacer esta prueba piloto. Según lo manifestado por Fernández y Bautista, esta fase consiste en administrar el instrumento a una pequeña muestra de casos para probar su pertinencia y eficacia, incluyendo instrucciones, así como las condiciones de la aplicación y los procedimientos involucrados. A partir de esta prueba se calcula la confiabilidad y la validez iniciales del instrumento. Entonces se repite lo anterior, pero sin indicar cantidades. Entonces, lo que indica Valderrama es más objetivo, porque ahí indica pues, que aproximadamente debe ser el 15% de total de la muestra. O sea, 3.6, de igual manera, todo esto ya corresponde a lo que se hará en la investigación, en la tesis.
Técnica de procesamiento y análisis de datos. Es importante que desde la etapa de planeamiento el investigador deba prever qué tipo de técnicas estadísticas y o cualitativas va a tener que usar. Esto se logra en base a las hipótesis planteadas y al tipo de escala de medición que requieren las variables de estudio. Aquí pueden hacerse uso de procedimientos estadísticos paramétricos o no paramétricos. Sean estos de tendencia central, de dispersión, de correlación, de significancia entre dos o más variables. Pues una vez que hayamos aplicado el instrumento en tesis 2, en base a los datos que se obtienen de la aplicación del instrumento, vamos a elaborar nuestra base de datos. Una vez que tenemos nuestra base de datos, ahí vamos a sacar los estadígrafos descriptivos para poder ejecutar el resultado de la investigación. En base a las frecuencias, en base a las categorías diagnósticas que se explicará en tesis 2. Técnica de procesamiento. Luego de aplicación de las encuestas, tenemos un conjunto de datos listos para ser procesados. Así, estos podrán ser utilizados para cualquier tratamiento estadístico y ayudarán a elaborar los demás pasos del trabajo de investigación. Hay que recordar que a través de los datos se responde al problema planteado, se trata de cumplir los objetivos y se lleva a cabo la contrastación de las hipótesis. Y para terminar, análisis de los datos. Luego de haber obtenido los datos, el siguiente paso es realizar el análisis de los mismos para dar respuestas a la pregunta inicial, cumplir con el objetivo y poder aceptar o rechazar la hipótesis en estudio, en caso que tenga hipótesis. El análisis a realizar es el cuantitativo. Se recomienda revisar las preguntas contestadas y las viciadas. Estas últimas deben ser depuradas, pues el objetivo en esta parte es encontrar anomalías de datos recolectados. Pues una vez que se aplica el instrumento, pues hay que verificar que todas las preguntas hayan sido contestadas. Si una pregunta no es contestada, pues eso ya es un dato viciado y no se considera. Todo esto se realizará en forma práctica en tesis 2. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Pero todavía no se me queda del todo esa duda, si me pudiera responder el ultimito, profesor. Disculpe. Es que he visto que hacen tesis de 2 o de 3, sustentan tesis de 2 o de 3. Por eso estaba preguntando.
Y usted me dice que solo de uno nomás. Académicamente, para motivo de la evaluación de la tesis 1 y tesis 2, solo se considera trabajos individuales. Ah, ya, ya, ya. Si usted ya. quiere presentar ya esa tesis, pues puede hacerlo entre 2 o 3 personas, si es que su tesis está bien, o su proyecto está bien hecho. La ya. universidad acepta Pero, hasta personas por proyecto de ya. investigación. Pero los dos en este tesis 1 y 2 no pueden presentar igual, ¿no, profesor? No, no, no. En esto es Ah, ya, ya. individual la Aparte, presentación. este es aparte. Cada estudiante es individualmente, hace su trabajo de investigación. Ah, ya, ya. Y Ya, de profesor, ahí, gracias. si quieren unirse con otra persona, ya lo harán, verán cuál de la tesis es mejor o de los proyectos es mejor para que lo puedan presentar. En caso Ah, ya, que ya. puedan Ya, ser entre profesor. 2 o 3 personas incluso. Ya, profesor, gracias. Pero académicamente es individual el trabajo. Entonces, señores, muchas gracias por su asistencia. Profesor, buenas noches. Disculpe, quería Buenas hacerle noches. una última consulta. En Adelante. este caso, quería preguntarle si yo podía modificar el título de mi proyecto de tesis, ya que como la clase anterior estaba escuchando que estaba explicando que no podíamos mezclar ciertos variables con otras. En este caso, yo estaba tratando de trabajar con la variable de lo que es organización de espacios, pero al buscar en otros trabajos, otras tesis, más me he encontrado con lo que es distribución de espacios y quería ver si lo podía reemplazar mi título también por distribución de espacios en vez de lo que es organización de espacios. Claro, no hay problema, señorita, ¿no? Usted puede hacerlo y tiene que modificar pues también su marco teórico, ¿no? Tiene que modificar todo, no hay ningún problema. Ya, profesor, ok, muchas gracias. A Eso usted, quería señorita. aclarar. Ya, ya. Más preguntas. Pues si no hay preguntas, muchas gracias por su asistencia, por su atención. Y nos escuchamos el día jueves a las 6 de la tarde. Nos podemos retirar, ¿eh? Profesor, gracias. A Gracias, profesor. ustedes, Buenas noches. hasta luego. Gracias, profesor. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Hasta el jueves.